Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Prevención TV, ya nuestra cuarta temporada. Queremos agradecer la fidelidad de todos ustedes frente al televisor, los comentarios, que para nosotros son un mimo que nos hacen por la calle, gracias a los sponsors que hacen posible que este programa salga al aire. En el día de hoy vamos a entrar en el terreno de la traumatología. Hay dos temas en la traumatología que son los de mayor frecuencia en cuanto a la consulta. Uno es la patología de rodilla y el otro es el hombro. En el día de la fecha lo hemos convocado al doctor Mariano Silva, que nos va a hablar de patología de rodilla, patología fundamentalmente aguda de rodilla, y dejaremos para otra edición por ahí la patología crónica, como puede ser el reemplazo de rodilla. Así que bueno, tras un breve corte, Fernando va a estar con el doctor Mariano Silva. Okay. Vamos a un corte y continuamos con el programa. Bueno, tal cual lo prometido, al comienzo del programa estamos con el doctor Mariano Gastón Silva. Él es especialista en ortopedia y traumatología y como subespecialidad rodilla. Bueno, tengo a mi compañero de equipo averiado, sí. Muy averiado, por algo, por un problema, una patología de rodilla aguda. Entonces no se me ocurre nada mejor que empezar preguntándote por el primer problema que tiene él. Háblame de un menisco. ¿Qué es un menisco? ¿Para qué sirve? ¿Y qué pasa cuando se enferma? Bueno, el menisco es una estructura que está interpuesta entre el fémur y la tibia y que tiene varias funciones. Una de las funciones es de amortiguar las cargas entre el fémur y la tibia, y otra, tal vez la más importante, es la de aumentar la superficie de contacto entre el fémur y la tibia, lo cual hace que la carga se distribuya en una superficie mayor. Por eso cuando nosotros operamos los meniscos y lo habitual es resecar parte del menisco, al disminuir la superficie de contacto aumenta la presión sobre la tibia y aumenta el desgaste, o sea, aumenta la carga por unidad de superficie y aumenta el desgaste. Pero tiene varias funciones, también tiene funciones de estabilidad en la rodilla. El menisco, al igual que los discos de la columna vertebral, sufre un proceso degenerativo con el paso de los años, de manera tal que a partir de los 50 años aproximadamente, si le hiciésemos resonancias a todas las personas, se pueden ver cierto grado de desgaste en los meniscos e incluso a veces llegar a verse lesiones que en general son degenerativas. Ese desgaste, esa deshidratación que sufre el menisco, hace que sea más frágil también. Por eso a medida que va aumentando la edad, a partir de los 50 años, también van aumentando las chances de que se detecten lesiones degenerativas de los meniscos. Y también es más fácil que ante movimientos o traumatismos que en otro momento no nos hubiesen generado nada, se produzcan lesiones meniscales. Antes de que me cuentes cómo se da cuenta alguien de si tiene o no un problema de meniscos, de los síntomas, este programa en definitiva se llama Prevención TV. Uno dice, esto pasa después de los 50, esto es degenerativo. ¿Hay alguna manera de prevenirlo o de hacer que llegue más tarde en el tiempo? ¿Alguna conducta de vida, alguna conducta dietaria, algún algo o no? Sí. Bueno, lo ideal, el proceso degenerativo no se puede detener, es algo natural. El desgaste del menisco, la deshidratación del menisco es algo natural y como tal no lo podemos evitar. Lo que sí podemos hacer para prevenir o por lo menos enlentecer el proceso de desgaste articular en general es, como todo tejido, la articulación, si se la estimula, se fortalece, o sea, el movimiento la mejora. Siendo la rodilla una articulación de carga, lo ideal es, a medida que uno va aumentando la edad, aumentar la actividad con menos carga sobre la rodilla, o sea, disminuir las actividades de impacto, controlar el peso corporal, tratar de no aumentar el peso corporal, y sobre todo disminuir las actividades de impacto. Controlando esas dos cosas uno puede, en cierta manera, prevenir
o disminuir la cantidad de lesiones. Vos sabés que nosotros los cardiólogos, por ahí exactamente al revés, por ahí planteamos que nosotros necesitamos que el paciente camine un tiempo promedio diario que solemos situar en alrededor de la hora, siempre y cuando no tenga lesión osteoarticular que contraindique puntualmente esto. Sí. Es decir, desde el punto de vista de la traumatología, vos decís, es necesario reducir el impacto. ¿Existe alguna diferencia entre caminar, trotar, correr en cuanto al peso? Sí, existe una diferencia muy grande. O sea, en las fases de la marcha hay una fase que se llama monopodálica, que es por ejemplo, el miembro derecho apoya y el miembro izquierdo está en el aire balanceando para el paso que sigue. O sea que hay una fase que es monopodálica. En esa fase monopodálica, ya está estudiado, si uno está parado, con los dos pies apoyados, cada miembro tiene el 50% del peso de su cuerpo. Si uno está caminando, eso se multiplica por 3. O sea que si una persona de 80 kilos está recibiendo 240 kilos en la fase monopodálica sobre ese miembro. Si uno está trotando, se multiplica por 7, y si uno está corriendo, se multiplica por 13. O sea que, en principio, la velocidad de la marcha o de la carrera es importante. Uno puede reducir el impacto reduciendo la velocidad. Segundo, reducir la carga del peso. Si uno disminuye de peso, la carga va a ser menor. Y en aquellos pacientes en los cuales están excedidos de peso y eso les aumenta el dolor, en un plan de bajar de peso en forma nutricional, uno puede aumentar la actividad haciendo actividades como bicicleta o natación donde no tiene carga la rodilla. Entonces uno puede mejorar la movilidad, aumentar el gasto energético sin tener carga a la rodilla hasta que pueda caminar. Lo ideal es caminar, llegar a caminar. O sea que nosotros también pregonamos y le insistimos a los pacientes que caminen, porque eso estimula la articulación y eso es bueno. Perfecto. ¿Cómo es cómo es el dolor o los síntomas del paciente que tiene problemas de meniscos? Nosotros hacemos una gran división entre los pacientes, te diría, con el tiempo se está extendiendo un poco en edad la indicación, pero lo clásico es entre los 45 y 50 años, para adelante y para atrás hacemos una gran división. Aquellos pacientes que tienen lesiones meniscales por arriba de los 50 años en general son degenerativas, y aquellos pacientes que son menores de 45 o 40 años en general son lesiones traumáticas. Las lesiones meniscales traumáticas en general son quirúrgicas del paciente joven, y las lesiones degenerativas en general tratamos de resolverlas sin cirugía y llegamos a la cirugía solo en un mínimo porcentaje, que son aquellos pacientes que no les mejora el dolor, no les cede el dolor, no les cede el dolor. Y por lo que estábamos diciendo, el primer punto para poder dividir a la patología es aquellos pacientes jóvenes necesitan un trauma importante que no pasa por alto, que se relaciona con el comienzo del dolor. En general ese dolor lo limita al paciente. El paciente que está jugando al fútbol se tuerce la rodilla, sale del partido, se le hincha la rodilla y está limitado. Cuando lo revisamos, hacemos los estudios, confirmamos la lesión. El paciente, como en este caso Javier, mayor de 50 años, son movimientos o traumatismos mínimos que uno duda de si eso le puede haber generado alguna lesión o no. En general el comienzo es insidioso, va progresando con el correr de los días y va aumentando el dolor y se va hinchando la rodilla en forma progresiva, de manera tal que muchas veces el paciente tiene que ir para atrás y recordar el momento en que empezó para relacionarlo con el dolor que tiene hoy. Pero el comienzo es más insidioso, lento, progresivo y relacionado con un movimiento o un traumatismo que en general uno no lo asocia con la lesión. Yo he visto pacientes en el consultorio que me dicen que se pusieron en cuclillas para agarrar algo del piso y ahí sintieron alguna molestia y a partir de ahí han empezado con la patología. El hecho de que el paciente, en este caso mayor de esos 45 o 50, no lo vincule inicialmente con un problema importante y se mantenga en su actividad, ¿complica la evolución posterior? No, lo que complica es el disconfort del paciente, porque al hacer más actividad genera el proceso inflamatorio es mayor, más líquido en la rodilla y más dolor. Entonces el paciente se siente más limitado. Pero la lesión meniscal, sobre todo si es degenerativa, no es que es raro que se agrave y diría que es imposible que revierta sola. O sea que lo que sí, el tratamiento está abocado a disminuir el proceso inflamatorio y mejorar el dolor del paciente, y después el paciente queda con su menisco roto pero sin dolor.
Eso es lo más frecuente, por lo menos. De hecho, si le hiciéramos resonancias a pacientes entre los 60 y 70 años que están sin dolor por la calle, aproximadamente el 60% tienen lesiones meniscales y no están ni enterados. O sea que estadísticamente, a mayor edad, el porcentaje de lesiones meniscales que están presentes en la gente común es mayor. Ok, me están haciendo señales detrás de cámara. Dame la posibilidad de un breve corte y enseguida Sí, seguimos ¿no? charlando. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, volviendo del corte, estábamos hablando de menisco, de que un paciente por debajo de 45 o 50 años generalmente tiene una lesión traumática y por ende quirúrgica, y uno mayor de esa edad generalmente no. Supongamos que estamos dentro del grupo joven, supongamos que hay que operarlo, supongamos que le va bien. ¿Esa recuperación tiene algún tipo de condicionamiento en tiempo, en tipo de gimnasia posterior y tipo de rehabilitación? Sí, el paciente joven que tiene una lesión francamente traumática del menisco, en general el tratamiento es quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico habría dos posibilidades: la sutura meniscal o la resección del fragmento de menisco roto. Siempre las resecciones hoy día, con el advenimiento de la artroscopía, son parciales, no como antiguamente que se resecaba por completo el menisco. Te diría que más o menos el 15-20% de las lesiones meniscales, solo ese porcentaje, son suturables y tienen que ser determinados tipos de pacientes jóvenes, con un índice de masa corporal correcto, menor de 35 años, o sea que una serie de, no solo por, y el tipo de lesión, no solo por el tipo de lesión que tienen, sino se tienen que dar otras características para poder suturar el menisco. En porcentaje, más o menos el 15-20% solamente se pueden suturar. En el resto de los pacientes, lo habitual es resecar la parte del menisco roto, que se llama menisectomía parcial, y eso se hace en forma artroscópica. En ese tipo de pacientes, que es lo habitual, y que lo habitual es que sea del menisco interno, el posoperatorio normal es una cirugía ambulatoria, que el paciente camina desde el primer día, los primeros 5 o 6 días debe caminar poco, después empieza a caminar libremente, al mes puede empezar actividades de bajo impacto, natación y bicicleta, y a las 6 semanas empieza a trotar y vuelve en forma progresiva a la actividad plena. Eso apoyado por la kinesiología, dependiendo de los pacientes, a veces más, a veces menos. Los pacientes que se suturan en el menisco ya es otro capítulo, no, son los menos. Las suturas meniscales tienen un alto índice de falla, aproximadamente hay trabajos que hablan del 50%, o sea que la mitad tienen que volver a operarse para resecar el fragmento del menisco. Lo que pasa es que preservar el menisco en un paciente de 15, 18 años que es deportista y que su aspiración es por ahí jugar al fútbol o ser tenista profesional, preservar el menisco para el futuro de su rodilla es muy importante. Entonces en ese tipo de pacientes muchas veces se intenta la sutura meniscal. Pero se tienen que dar, no es una decisión ni del paciente ni del médico, se tienen que dar en conjunto una serie de características donde hagan que esté indicada la sutura meniscal.
Bueno, se nos ha ido casi todo el programa hablando de meniscos, pero por lo menos en patología aguda de rodilla hay otros dos problemas, que son los ligamentos laterales y los ligamentos cruzados. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta cuando falla uno, cuando falla el otro y qué podemos hacer? Primero, ¿se puede dar un proceso degenerativo como en un menisco? Sí, sí, la inestabilidad articular altera la biomecánica de la rodilla y eso hace que se produzca un proceso degenerativo de la rodilla. En las lesiones ligamentarias, básicamente, la diferencia con la patología meniscal es que, a grosso modo, el menisco da dolor, pero no inestabilidad. Y las lesiones ligamentarias dan inestabilidad. El paciente, al bajar del auto, al bajar una escalera, sienten la inseguridad. O al frenar de golpe, o al saltar un charco, caen con la rodilla y sienten inseguridad y que se les mueve la rodilla. O sea que, básicamente, por un lado tenemos la inestabilidad y por el otro lado el dolor. A veces se dan juntos las lesiones meniscales con las ligamentarias, y ahí tenemos las dos cosas combinadas. Pero bueno, siempre uno trata de descartar la inestabilidad porque es sinónimo de lesión ligamentaria y el tratamiento en general de las lesiones ligamentarias es un poco más complejo y más larga la recuperación que la patología meniscal. De los ligamentos, para aclarar un poco, sobre todo las lesiones más frecuentes son el ligamento cruzado anterior y ligamento lateral interno. El ligamento lateral interno, te diría que en el 99% de veces no es quirúrgico, eso recupera con inmovilización o no, dependiendo del paciente, kinesiología y 4 a 6 semanas de tratamiento. El ligamento cruzado anterior es quirúrgico, netamente quirúrgico, y es una cirugía de mayor envergadura que la meniscal, que ya requiere un día de internación, 15 días, 10 a 15 días de muletas, y para darle el alta al paciente 6 meses. O sea que es un poco más complejo y un poco más larga la recuperación. Técnicamente, cuando uno habla justamente de ligamentos, ¿hay recaída probable o no? ¿La rodilla queda estable o tiene alguna posibilidad cierta de quedar inestable? En principio, nunca una rodilla operada es igual a la rodilla no operada. A una rodilla no operada sana, ¿no? Obviamente. Nunca. Siempre hay pequeñas diferencias y de hecho el paciente siente esas diferencias. Lo que pasa es que con el tiempo se va acostumbrando, va mejorando la propiocepción, que se llama, incorpora el nuevo esquema de la rodilla y a partir del año, de los 12 a 18 meses, se empieza a olvidar de esa pequeña diferencia y la siente como normal. A los 6, la posibilidad de éxito es muy alta, es del 95 al 97% de éxito. Y se llama éxito que el paciente se reinserta luego de los 6-7 meses a la actividad que realizaba previa a la lesión. En ese 3% de complicaciones tenemos la infección, la trombosis, la rigidez y la reruptura. Se dice que un ligamento operado, las chances de volver a romperse son las mismas que un ligamento primitivo, sano. O sea que tiene que ser algo traumático y accidental. Desde ya el que hace paracaidismo tiene más chances de tener una reruptura que el que hace tenis o el que hace golf. Pero el ligamento, el neoligamento que se hace con el injerto, lo habitual es hacerlo con tendones del propio paciente, tiene la misma resistencia que el ligamento primitivo. ¿Vale para cuando uno habla de ligamentos lo mismo que hablábamos para meniscos en cuanto a actividad de impacto? Uno, en general, operamos los meniscos para que el paciente vuelva a la actividad. Sabemos que cuando hacemos la menisectomía parcial, o sea, resecar el pedazo de menisco, que es lo más frecuente, aumenta disminuye la superficie de contacto, por ende aumenta la fricción y aumenta el desgaste. Ese desgaste no depende solo del menisco, depende de un montón de otros factores, de los traumatismos, la actividad que hace el paciente, el peso del paciente. O sea que nosotros sabemos que en general aumenta el desgaste, lo que no le podemos decir a ciencia cierta al paciente cuándo se va a gastar la rodilla por completo. O sea que en general uno se opera para hacer la misma actividad que hacía y el día que se empieza a hacer manifiesto el desgaste y empieza a generar síntomas, uno empieza a cambiar los hábitos del paciente. Es decir, el paciente lo que le gusta es jugar al fútbol y a los 45 años ya tiene la rodilla gastada, uno le dice, bueno, empezar a dejar de jugar al fútbol. Pero lo habitual es que uno se opere para volver a la misma actividad que tenía previa a la lesión. Bien, esto no sería un condicionante. El hecho entonces, si mal no entiendo, de pasar por un tema de meniscos o por un tema ligamentario importante, ¿conduce inexorablemente a artrosis o algo por el estilo en forma precoz o es independiente? En general, todos los pacientes que tienen lesiones de este tipo
comparativamente con la rodilla, que nunca se lesionó, siempre tienen más desgaste y en forma precoz. Y eso no solo está relacionado con la lesión en sí, sino con el trauma inicial. Como son traumatismos indirectos, que en general hay un impacto entre el fémur y la tibia, ese impacto de cartílago sobre cartílago genera una lesión condral que no se puede magnificar inicialmente, se llama condrolisis, y eso también genera desgaste. O sea que aquellos pacientes, incluso si uno compara una rodilla con el ligamento roto no operada y una operada, la operada tiene menos desgaste que la no operada. Pero si uno compara una rodilla operada del ligamento con una no teniendo lesión del ligamento, va a ser mayor la que tuvo la lesión. Por más que se haya sido estabilizada rápidamente y vuelva a la actividad del paciente, por el trauma inicial que hizo que esa lesión se produzca. Perfecto. ¿Se entendió eso? Sí. Se entendió perfectamente. Bueno, en realidad quedaría por hablar de otros 2 o 3 temas interesantes, pero que serán motivo de otra charla, porque uno tocó artrosis, por ahí la patología crónica de rodilla, los eventuales reemplazos de rodilla, que como medida extrema merecerían por ahí otra charla por lo extenso, ¿no? Bueno, Mariano, gracias por venir, gracias por el tiempo que te robamos a vos y a tus pacientes, y te convocaremos en el futuro inmediato. Gracias a ustedes. Y hemos llegado así al final de una nueva emisión del ciclo. Esperamos que les haya gustado. Puntualmente para el doctor ha tenido mucha importancia porque viene de sufrir una ruptura de meniscos y problemas asociados a problemas de ligamento en su rodilla izquierda, con lo cual lo vamos a tener con férula un tiempito. Más allá de esto y más allá de las preguntas que el doctor dejó de hacer pero le hubieran gustado hacer y veremos después fuera de cámara, esperamos que el programa les haya gustado. Como siempre, las inquietudes las atendemos vía Facebook o vía mail. No nos queda más que agradecerles la fidelidad, la permanencia junto a nosotros, a ustedes y a nuestros sponsors, de manera que los esperamos en una nueva emisión. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muy buenas tardes y hasta la próxima semana.